Hola, hola comunidad, ¿cómo están? Yo soy Alfredo Mata, un gran saludo desde Arica hasta Puerto Williams, pasando obviamente por Chile Insular, Rapa Nui y Antártica chilena. Comunidad, este video completamente nos lo mandó nuestro querido amigo Ricardo Ortiz Pinto. Él se encuentra en Santiago de Chile y es la Expedición Libertadora de Perú. Es uno de los videos más ambiciosos en este canal porque obviamente Ricardo nos mandó un script bastante completo. Y bien, vamos a comenzar con este video que es la Expedición Libertadora de Perú. Las dos campañas navales desarrolladas anteriormente en el litoral del virreinato peruano fueron exitosas en lo referente a la neutralización del poder naval español en el interior del Callao. Sin embargo, no se logró su destrucción, aun cuando los buques enemigos entregaron el control del mar a la escuadra chilena. En el frente terrestre, el ejército virreinal mantenía a sus habitantes sometidos férreamente a las autoridades españolas. Era necesario entonces que desde Chile se enviara una expedición por mar con un ejército tan poderoso que fuera capaz de adentrarse en pleno territorio peruano y conquistar el principal enclave que tenía el rey de España en América del Sur. A su regreso a Valparaíso el 6 de marzo de 1820, el almirante Cochrane requirió del director supremo general O'Higgins la preparación de la campaña en apoyo a Perú a la brevedad posible, aprovechando la inmovilidad de las fuerzas navales españolas en el Callao. En su apreciación, bastaría un ejército de 2,000 hombres, cuyo mando sugería dar al general Ramón Freire para la ocupación de Lima y el derrocamiento del gobierno virreinal. Tal proposición no fue aceptada por el gobierno de Chile, tras el cual estaba San Martín, en razón de que ya había resuelto que la expedición sería conducida por el general argentino y tomando en consideración el objetivo por la cual fue fundada la Logia Lauteriana, la Gran Logia y la Logia Ministerial, sumado a los ideales de José de San Martín, ya que O'Higgins no podía ir a la expedición libertadora de Perú debido a que aún habían rencillas y revueltas en el sur de Chile, las cuales debían mantener controladas y así no perder el control de Chile y arriesgar todo el sacrificio que se había llevado a cabo para lograr la independencia de Chile. Como hemos dicho anteriormente, San Martín también había iniciado un insuscitado intercambio epistolar con Buenos Aires, donde no se medía en injurias odiosas contra el país que le acogía y financiaba sus planes. En la intensa correspondencia por él, despachada desde Chile, describía a este país ante las Provincias Unidas como una nación anarquizada, miserable e ingrata, agregando que el gobierno de O'Higgins se sostenía solo con la ayuda del ejército de los Andes, cuando lo real era que este mismo ejército y su sometimiento a los planes argentinos de avanzar sobre Perú estaban haciendo tambalear la Dirección Suprema de Chile y fraguando el calor del descontento ciudadano. San Martín no tuvo los escrúpulos para iniciar las gestiones con Buenos Aires para que su ejército abandonara el territorio chileno y volviera a las Provincias Unidas. De modo que el general argentino tenía desde temprano la intención de que toda responsabilidad financiera de tamaña empresa quedara únicamente en manos de Chile, mientras él cosechara los laureles de las victorias, ya que consideraba la expedición hacia el país incásico como un logro absolutamente personal e incompartible. Irónicamente, seguía culpando a los chilenos del peligro que la expedición de los Andes debiese retornar a territorio argentino. Según todo esto se desprende en tenor de las cartas que él tenía. Se comprenderá entonces el resquemor y los celos que provocó en San Martín la llegada de una figura con el prestigio y reconocimiento que tenía Lord Cochrane y los oficiales ingleses de confianza que le acompañaban para integrarse a la campaña en contra de las fuerzas realistas peruanas. Incluso algunos capitanes chilenos participaron en este desprecio, intentando organizar una doble jefatura de la escuadra que obligaría a Cochrane a compartir el mando con el almirante Blanco Encalada, idea que no prosperó a raíz del desinterés de este último en semejante propuesta, traspasándose la dirección a Cochrane. Lo anterior no fue del agrado del almirante, suscitándose dificultades entre este y el gobierno por el mando en jefe, al extremo de tener que establecerse una rígida diferenciación entre el mando de la escuadra libertadora que ejercía Cochrane y el mando del ejército libertador que tenía San Martín. Sin embargo, el mando de la expedición libertadora no era más que uno y era ambicionado por ambos caudillos. Cochrane muy pronto debió convencerse de que sería el perdedor. En efecto, así fue,
y desde ese momento comenzaron las problemáticas por la falta de pago a la tripulación, abastecimiento insuficiente de los buques y del alistamiento de la expedición en general, siendo el principal problema la falta de tripulaciones adecuadas para los buques, en razón a que los mejores hombres se habían ido, por el no pago de sus salarios. Las discrepancias entre Cochrane y San Martín alcanzaron tan alto grado que solo la moderación de O'Higgins impidió el rompimiento definitivo entre ellos. Asimismo, fue necesaria su directa participación para apaciguar al almirante y evitar que hiciera efectiva su renuncia presentada en más de una ocasión. Es oportuno destacar aquí que la expedición libertadora de Perú, escuadra y ejército fue preparada y equipada enteramente por el gobierno de Chile, a costa obviamente de grandes sacrificios. Las dificultades que afrontaba el gobierno de Buenos Aires, donde existía prácticamente una anarquía, le impedían cualquier apoyo a esta expedición. Es más, se dispuso que San Martín regresara con los restos del ejército de los Andes a fin de sofocar las revueltas existentes en este país. En todo caso, tanto la escuadra como el ejército libertador portaron la bandera de Chile. Asimismo, es conveniente mencionar que en el plano estratégico la expedición libertadora de Perú era de gran significado para la independencia de Chile, y en lo naval, la destrucción de las fuerzas navales existentes en el Callao era un imperativo para la consolidación del dominio del mar que ejercía la escuadra chilena. La escuadra libertadora, cuya primera tarea era dar cobertura al convoy durante la travesía al mando del almirante Cochrane, quedó integrada de la siguiente forma: fragata O'Higgins, nave insignia, 50 cañones, comandante Crosby; navío San Martín, 64 cañones, comandante Wilkinson; fragata Lautaro, 50 cañones, comandante Guise; corbeta Independencia, 28 cañones, comandante Foster; bergantín Galvarino, 18 cañones, comandante Spree; bergantín Araucano, 16 cañones, comandante Carter; bergantín Pueyrredón, 16 cañones, comandante Prunier; goleta Moctezuma, 8 cañones, comandante Kesey. En Valparaíso permaneció la corbeta Chacabuco, 20 cañones, comandante Tortel, como buque de emergencia. La tripulación de la escuadra estaba integrada por 1.600 hombres, de los cuales 624 eran extranjeros entre oficiales y gente de mar. El ejército libertador, con un total de 4.430 plazas, fue embarcado en 17 transportes, en su mayoría capturados al enemigo. En conjunto, estas naves tenían una capacidad de carga de 7.000 toneladas y, además de la tropa, armamento para 12.000 hombres, dado que se consideraba el reclutamiento de voluntarios peruanos para incrementar fuerzas, víveres para 6 meses, vestuario y un hospital de campaña. El mando del convoy lo asumió el capitán de navío Pablo Delano, oficial norteamericano al servicio de Chile desde el año 1819. Según el estado del 15 de julio, el ejército contaba con 4.600 hombres, aproximadamente 4.000 chilenos y 600 argentinos. El 40% de la oficialidad era de nacionalidad argentina. Fue necesario extraer soldados para complementar la marinería de la escuadra y unos 170 artilleros para proteger el puerto de Valparaíso. Con esto, el ejército quedó reducido a 4.118 soldados y 296 oficiales, 17 distribuyéndolos en 2 divisiones, una llamada de Chile y otra llamada de los Andes. Se contaba con 25 piezas de artillería. Las fuerzas navales españolas en el Pacífico Oriental estaban constituidas por las fragatas Esmeralda, Prueba y Venganza, las corbetas Sebastiana, Resolución y Veloz Pasajero, los bergantines Plazuela y Potrillo, y varias naves mercantes armadas. Estas últimas unidades permanecían fondeadas principalmente bajo el amparo de las baterías en las plazas del fuerte El Callao, y una que otra en Guayaquil. El 21 de agosto de 1820, el Seawolf partió de Valparaíso al frente de toda la escuadra naval chilena. En última instancia, su objetivo era la conquista de Lima, la capital peruana que se encontraba junto al Callao. Cochrane pronto desarrolló fricciones con San Martín. El general chileno se negó a comprometer a sus hombres en un asalto total a su objetivo principal. En cambio, desembarcó a sus hombres en varios puertos a cientos de millas de Lima y el Callao, deteniéndose durante semanas y logrando muy poco avance. Creyendo que San Martín tenía una mentalidad militar débil, Cochrane se separó de la principal fuerza chilena y se dirigió directamente al Callao con solo 3 barcos, el O'Higgins, Lautaro e Independencia.
Le dijo a San Martín que tenía la intención de bloquear el puerto y así aislar a Lima por mar. Pero no era así, ya que Cochrane estaba planeando algo mucho más audaz. Había sospechado que la fragata española Esmeralda aún estaba anclada en el Callao y al llegar al puerto sus sospechas se confirmaron. Lanzar un asalto a las fortalezas costeras en Bahía era un suicidio, y los intentos anteriores de Cochrane de hacerlo le habían enseñado mucho. Sin embargo, la Esmeralda fue el buque de guerra español más poderoso en la costa del Pacífico de América Sur. Si pudiera lanzar un asalto sigiloso sobre la fragata y sacarla del Callao, sería un golpe mortal para el poder naval realista en Perú. El plan era simple en ejecución. Al amparo de la oscuridad, un sigiloso grupo de abordaje remaría hacia el puerto a bordo de una pequeña lancha, abordaría y sometería a la tripulación de la Esmeralda mientras dormía y se marcharía con la fragata mientras la fortaleza del puerto no se enteraba. A medianoche comenzó el ataque. La tripulación del Seawolf se embarcó a bordo de 14 canoas, remando inofensivamente frente a dos barcos neutrales, el American Macedonian y el British Hyperion. Muy pronto los esquifes de abordaje llegaron a la Esmeralda y comenzaron a escalar su casco a través de las cadenas principales de la fragata. Cochrane se vio en una situación peligrosa cuando los vigilantes de cubierta escucharon el sonido de las cadenas y dieron la alarma. La Esmeralda ya había sido alertada y los atacantes no tenían tiempo que perder. Cochrane saltó a la cubierta y fue golpeado en la frente por la culata de los mosquetes de un centinela. Volvió a caer sobre el esquife de abajo, pero se arrojó de nuevo sobre las cadenas, trepando una vez más por el casco de la fragata. Esta vez le disparó al centinela con su pistola y se lanzó a la pasarela, bramando en voz alta: ¡Arriba, muchachos! ¡Es nuestra! Los chilenos invadieron el Esmeralda, dirigiendo a la tripulación española hacia la proa del castillo de proa, donde se reunieron y descargaron una ráfaga de fuego de mosquete sobre el grupo de abordaje. Cochrane recibió un disparo en el muslo, pero siguió adelante. Los españoles restantes fueron derrotados, tirándose por la borda o sometiéndose a la captura. La Esmeralda estaba en manos de Cochrane. A estas alturas la fortaleza había sido bien alertada y comenzó a abrir fuego contra la fragata capturada. La tripulación del Seawolf se puso a trabajar desplegando la vela y sacando apresuradamente su presa del puerto. En otro golpe de astucia, Cochrane ordenó que las luces traseras de la Esmeralda se levantaran en un patrón idéntico al Hyperion y al Macedonia, haciéndole indistinguible entre estas naves. Incapaces de arriesgarse a dispararle a naves neutrales, los españoles no podían nada más que ver cómo su nave de guerra más fuerte se les escurría entre los dedos. La captura de la Esmeralda paralizó funcionalmente a la Armada Española al oeste de Cabo de Hornos. Cochrane y Chile eran ahora amos de las costas y procedió a bloquear el Callao. Los españoles que estaban adentro, ahora completamente aislados por tierra como por mar, se dieron cuenta de que sus opciones eran rendirse o morir. Después de solo un mes, los defensores dentro de la fortaleza desertaron y se unieron a la República de Chile. El general San Martín, mientras tanto, había ganado poco con su fuerza terrestre que sitió Lima. Dedicó sus esfuerzos a incitar a las poblaciones nativas locales a rebelarse contra los españoles, sin embargo fracasó. Cochrane desconfió de que San Martín creyera que el general estaba deliberadamente manteniendo intacto su ejército para tomar el control de la nación cuando fuera el momento. Frustrado, Cochrane se ofreció a liderar él mismo el asalto a Lima, sin embargo se lo negaron. Posteriormente solicitó que el general le prestara al menos 600 hombres, lo que le fue concedido a regañadientes. Cochrane tomó sus barcos y procedió a hostigar la cercana costa española. Los realistas en Lima tenían sus líneas de suministro casi destrozadas por el acecho del lobo. Posteriormente, en 3 meses, la determinación de los españoles finalmente se quebró y entregaron la ciudad. El 28 de julio de 1821, el general San Martín entró a Lima y declaró la independencia de la nación del Perú. El 17 de julio, el propio Cochrane ingresó a la metrópoli recién liberada y la ciudadanía le dio la bienvenida de un héroe. El escocés había recorrido un largo camino desde su caída en desgracia y una vez más recuperó su estatus de leyenda militar. Sin embargo, con este triunfo se cernía la sombra de un futuro conflicto,
ya que, como había sospechado Cochrane, José de San Martín había sido designado protector supremo del Perú. Sin embargo, después de su victoria, las divisiones entre ellos habían comenzado a crecer. La guerra había dejado a Perú sumido en el caos y se necesitaba mano dura para evitar saqueos generalizados, escasez de alimentos y anarquía en general. Cochrane, sin embargo, vio a San Martín como un traidor que había traicionado su juramento de establecer una democracia liberal en las tierras liberadas de España. A sus ojos, Perú simplemente había cambiado de un tirano a otro. No ayudó que Cochrane y su tripulación no hubieran sido debidamente pagados por San Martín, quien argumentó que era responsabilidad de Chile hacerlo, cuando el general O'Higgins le ordenó la tarea de pagarle a la tripulación él mismo, cosa que San Martín no hizo y que la responsabilidad no era de Perú. El escocés resolvió esto al típico estilo de Cochrane, rastreando, abordando y saqueando una goleta que transportaba el tesoro estatal de Perú y usando los fondos para pagarse a sí mismo y a sus marineros exactamente lo que les debía. Naturalmente, esto provocó una protesta pública y Cochrane pasó rápidamente de ser un héroe de guerra a un peligroso comodín a los ojos del pueblo peruano. Su idealismo, intransigente, terquedad y total falta de discreción lo habían alineado del mismo gobierno que literalmente acababa de ayudar a crear. Como primera medida, José de San Martín se negó a pagar lo que había prometido a la escuadra chilena y con Guisé, Spry y Monteagudo trataron de boicotearla, ofreciendo el doble de los sueldos a los oficiales y tripulaciones para que se integraran a la marina que estaba formando Perú, mientras buscaba un príncipe que se ciñera en la corona de América del Sur. Es decir, había sido enviado a combatir una corona europea que subyugaba al país y buscaba otra idéntica que le reemplazara. Misterios incomprensibles del caudillo argentino. Entre tanto, Cochrane viajó a Guayaquil en Ecuador y posteriormente a California en México en busca de las dos últimas fragatas españolas en el Pacífico, regresando posteriormente a Chile debido al estado en que se encontraban sus naves que no tenían manutención. Cochrane regresó a Valparaíso, donde los chilenos locales todavía le tenían en alta estima. Al llegar a Chile se encontró que Centeno ya no era el ministro de Marina y había sido renombrado intendente de Valparaíso, cargo del cual dependía la Armada, desde donde continuaría hostigando, y por otra parte, O'Higgins estaba viviendo horas de gran desprestigio. Cochrane pidió 6 meses de permiso para dedicarse a su hacienda de Quintero y tenerla preparada para el regreso de su esposa, pues su intención era quedarse a vivir en Chile. El nuevo ministro de Marina, Joaquín Echeverría, felicitó al almirante y ordenó acuñar una medalla en su honor por los logros de haber capturado o destruido todos los buques españoles en el Pacífico americano, limpiando la costa de piratas y corsarios, capturando Valdivia, protegiendo el comercio chileno y neutral, dando una base sólida a la independencia y haber ondeado con orgullo la bandera de Chile desde Chiloé hasta California. Cuando Cochrane exigió que se investigaran los cargos que se hacían hacia San Martín, el ministro Echeverría le manifestó que el gobierno estaba satisfecho con todos sus actos. Está claro que O'Higgins no estaba dispuesto a aceptar cargo alguno contra Cochrane porque confiaba de su integridad y sentía que había tenido toda la razón en su defensa de Chile frente al protector de Perú. Pero por su temor ante la logia, no quiso que se publicaran los cargos contra San Martín, que quería hacer públicos el Lord Centeno como intendente de Valparaíso, y su jefe superior de la Marina no tenía fondos para pagar las tripulaciones, por lo que esparció rumores de que Cochrane había robado el dinero para enviarlo a Inglaterra. El almirante nuevamente tuvo que interrumpir su descanso para izar nuevamente su insignia y hacer que se revisaran los buques donde tal tesoro no existía. La rapacidad de Cochrane fue una calumnia inventada por Guise y Spry, finalmente el propio San Martín, según las palabras que dispone en su boca Pérez Rosales. El pago de presas en Chile se regía por el reglamento inglés. Después de la primera campaña al Perú, Cochrane ofreció su parte para la confección de los cohetes. A raíz de la captura de Valdivia, se le regaló la hacienda Río Claro, de la que nunca pudo tomar posesión y que posteriormente fue arrebatada sin razón ni explicación alguna, pues la había ofrecido al gobierno.
No se le pagó la captura de Valdivia, pues el gobierno aceptó la teoría de la logia planteada por Monteagudo de que se trataba de una recuperación. Cuando se distribuyó el dinero peruano para el pago de las tripulaciones, al negarse San Martín a cumplir su palabra empeñada, él no se reació a nada. En Valparaíso se le pagaron 2 años y medio de sueldo, con lo que pudo viajar a Brasil y se le quedaron en adeudo 60,000 pesos que jamás fueron cancelados. Tan solo en 1845, el presidente Manuel Bulnes, en el 25 aniversario de la toma de Valdivia, pidió al Congreso que se le pagaran 6,000 libras esterlinas, que correspondía a la octava parte de lo que se le debía. Sin duda, el sacrificio de una nación como lo hizo Chile al invertir parte de su riqueza y recursos para ayudar a los hermanos latinoamericanos, en este caso sudamericano, como lo es Perú, pero también Ecuador, México, es algo que se valora en todo el mundo. Hay que comprender que el peso de cada caudillo es importante, pero sin duda también conocer que, siendo Lord Cochrane considerado uno de los mejores comandantes, almirantes y capitanes de la historia naval mundial, le dice en la cara a San Martín que es un traidor. Incluso Lord Cochrane superó a Nelson de Trafalgar, que fue uno de sus mentores, considerando sus servicios en las contiendas dadas y el aporte de Lord Cochrane a la lucha por la independencia de muchas naciones y el dominio de las costas de Lord Cochrane ante la flota napoleónica debido al hundimiento de esta y posteriormente a las capturas de las embarcaciones en Perú. Al regreso de Valdivia y después de una conversación entre O'Higgins y Cochrane, O'Higgins pudo darse cuenta de que siempre estuvo tratando con un traidor que era el general José de San Martín, quien conspiró con la corona española a través de inteligencia para dar información sobre lo que acontecía antes, durante y después de la expedición libertadora de Perú y los planes que tenía Chile para liberar Perú. Además de que pertenecía a una logia llamada Lautaro, que solamente quería apoderarse de Perú, la mayor fuente de recursos del Imperio Español, con San Martín a la cabeza. Obviamente, ayudar a Cochrane iba en contra de sus planes. La actitud asumida por San Martín durante la expedición libertadora del Perú se entiende, en el sentido de que cumplía órdenes estrictas de la logia Lautaro, de manera de apoderarse de las inmensas riquezas de ese país. Según un estudio más o menos reciente, Guillermo Parvex llega a la conclusión de que la logia Lautaro tenía una entidad subsidiaria en Mendoza, cuyos creadores habían sido San Martín, la cual sobrepasó la de Buenos Aires que dirigía San Martín de Pueyrredón en sus decisiones y exigencias, todas las cuales eran mantenidas en secreto con pérdida de la vida del quien las revelara. Las actitudes y planes ocultos que tenía el general San Martín incluso antes de la expedición libertadora del Perú y posteriormente a ella, sus propios soldados del ejército de los Andes no se vieron representados con él por los malos principios y valores que transmitía a través de sus acciones. Planes que fueron descubiertos con el tiempo, pasando muchos soldados de Argentina a sentirse representados por Chile y no por Argentina y San Martín. Es por eso que la bandera oficial del Ejército Libertador de los Andes pasó a ser la bandera chilena. Cartas que se conservan en el archivo Bazán, dependiente del Ministerio Español de Marina. Explicó el argentino Carlos Alvear, fundador de la Logia de Londres, vinculada con el Cádiz. No existió en Londres logia alguna formada por Miranda. Gracias a estos documentos reunidos, se afirma que Alvear y San Martín propiciaron en Buenos Aires la creación de la logia lautariana. A ella habría de incorporarse O'Higgins, cuya sede se habría establecido en Santiago. Posición lejos de toda finalidad filosófica y masónica, fue la de asegurar la independencia de los países latinoamericanos. Sin duda, algunos se incorporaron a esta logia. Ciertos capítulos de la vida de O'Higgins se explican en virtud de sus malas relaciones con la masonería que divide a los historiadores chilenos y extranjeros, considerando que Chile, O'Higgins y Lord Cochrane siempre tuvieron intenciones más moderadas en la ayuda de la independencia de otras naciones, como lo es el caso de la expedición libertadora del Perú, y que más tarde llegaría a las costas mexicanas persiguiendo a las últimas naves españolas en el Pacífico. Pero además de la dura disciplina impuesta a los marinos y las intrigas entre San Martín y Cochrane, el viaje tuvo una consecuencia insospechada al introducir la floreciente zamacueca en los apacibles puertos de México. Pues, comunidad, ¿qué les pareció esta historia tan formidable que nos mandó nuestro querido amigo
Ricardo. Es algo que de verdad tuvo mucho esmero. Él además me apoyó con las imágenes, además de todo este texto. Ricardo, te mando un gran saludo, hermano. Muchas gracias por habernos apoyado con esta nota tan completa y tan extensa. Espero que les haya gustado. Es un fragmento muy importante de la historia de Chile y que, bueno, obviamente nos muestra cómo la expedición libertadora de Perú avanzó hasta las costas mexicanas y obviamente terminó expulsando a los españoles del Pacífico sudamericano. Muy bien, comunidad, pues ahora sí, hasta aquí vamos a dejar el video. Por favor, apóyennos compartiendo en sus redes sociales, porque este fue un trabajo muy extenso, realizado obviamente por Ricardo Ortiz Pinto y por su servidor, por Alfredo Mata. Entonces, nos ayudaría mucho que le dieran like y que lo compartieran en sus redes sociales. Les dejo un gran abrazo, que estén muy bien.